Bien. Bien, compañeros. Todo está en lo correcto. Miren, algunos dicen es que es un nahual bueno, que es un nahual malo. No existe un nahual malo, no existe un nahual bueno. Hay un hilo tan delgadito, más delgado que un pelo de nuestra cabeza, nuestro cabello, que divide tus acciones. Un ejemplo. Un ejemplo. Yo tengo el conocimiento, yo tengo la habilidad de curar. Como dice el compañero Eric, soy un mago, soy un buscador de conocimiento, soy hombre de conocimientos, soy hombre de medicina, conozco la medicina, conozco cómo manipular las emociones y los sentimientos de los demás y conozco el arte del huehuecoyotl. ¿Y cuál es el arte del huehuecoyotl? El arte sutil, el arte del engaño, de la danza, del danzar con el viento, del danzar con la vida, con la armonía. Entonces, imagínense que sabiendo yo quién lo hizo, un ejemplo, a veces lo que más queremos son nuestros hijos. Que alguien de mis hijos, alguien le está haciendo daño y yo sé quién es y yo puedo revertir ese mal contra esa persona que está causándole daño a mi hijo. Que lo puedo hacer. Ese es el punto que debemos de cuidar. Como les decía yo en la frase, a moyoltonal manemi ken a quetzamani, que tu espíritu sea como esa agua inamovible, que no te altere, que no te gane la otra emoción, que sí lo puedo curar, puedo bloquear eso que el daño que está haciendo sin regresarle el mal, porque debemos de estar conscientes, mal con mal se paga, bien con bien se paga. Ahora bien, ser un nahual tiene dos aseveraciones, compañeros, y dos concepciones desde dos mundos diferentes. Déjeme compartirle la presentación. Bienvenido, hermanito Rafa. Buenas noches, Temastiani, Tlaxcamati. Buenas noches, hermanito. Bienvenido. Gracias. Bien, déjeme ver. Ahí está. Tenemos dos concepciones, hermanitos, y eso es lo que quiero que ustedes lo tengan muy, muy, muy presentes. La parte de la concepción occidental dice, un nahual es una persona que se transforma y hace daño a los demás. Pero también hay un nahual que se transforma, inclusive se desprende de su propia piel para transformarse en una medicina para los demás. Hay dos concepciones, las dos son válidas y existen. Ahorita les voy a presentar, es una anécdota familiar que sí nos pasó acerca de esto. Pero ¿por qué les hablo del nahual y si vamos a hablar del tosh? Precisamente la luna, la energía de la luna, nos ayuda a potencializarnos a nosotros para poder energizarnos y encarnar ese tonal, ese náhuatl, al que queremos ser y llegar a ser. Pero para eso hay un proceso. Miren, pasa que la concepción occidental lo consideran como algo malo desde la llegada de los invasores europeos, y no hablo tan solo de españoles, sino que ingleses, franceses y todos esos europeos que llegaron,
A todos nuestros abuelos, el que sabía conocimiento sobre la herbolaria, sobre curar con saumar, o sea, todo ese tipo de cosas que es conocimiento, lo etiquetaron como brujería. Entonces, la persona, el ser, Tlacatecolot, persona, no hombre, persona, búho, dicen, es que es un demonio. No. Este Tlacatecolot, que así les llamaron nuestros abuelos, eran hombres de sabiduría, eran hombres de conocimiento, eran hombres artistas con el huehuescoyot, porque sabían danzar con la vida, sabían danzar con sus emociones, con su espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tenerlo muy presente. ¿Cómo vive un nahual? Un nahual vive siempre en busca de la armonía con la naturaleza. Cuando tú como ser energético, como Teotzin, que vamos a hablarlo el día de mañana, ¿qué es Teotzin? Teotzin es una energía. Nosotros somos energía. Entonces, al ser seres energéticos, conectarnos con toda la naturaleza, con el aire, con la tierra, con el fuego, ya lo decía el compañero Roberto, armonizarnos con él, inclusive con los animalitos, saber su lenguaje de los animalitos. Ese es vivir como nahual, saber observar, saber estudiar el espacio terrenal, pero también saber estudiar el espacio, se me fue esta parte, del Ilhuical, del universo. Porque hay una cuenta y hay una relación con ellos, con la luna. ¿Sí? ¿Es usted un nahual? Pues en la lectura de nuestro tonal, si se acuerdan, lo leemos, ¿no? Nuestro tonal, nuestra energía, nuestro tonal es nuestra energía, nuestra parte física también, nuestro nahual, lo que no pueden ver los demás, pero ahí está dentro de nosotros. Nos toca a nosotros alimentar esta energía, ¿no? Sí, saludos, hermanito. Bueno, entonces, pues bienvenidos sean el día de hoy. Vamos a presentarles el ejercicio de Toshli, que bueno, por cuestiones técnicas perdimos la información, pero más sin embargo, el día de hoy avanzamos con el ejercicio que nos toca el día de hoy. Tecusistecatl, alguien que se conecta con el conejo. Es una energía que nosotros debemos de aprovechar de la luna. La luna está muy conectado con las aguas terrestres, ¿sí? El movimiento del mar, los ríos, los lagos, y nosotros somos 75% agua. Y por lo tanto, debemos de fluir con esta agua, ¿sí? Debemos de desarrollar esa parte intuitiva, perceptiva, que la energía femenina lo tiene muy potencializado porque tiene una estrecha relación con las fases lunares, que son de 28 días, ¿no? Son 4 veces 7, en el cual nosotros podemos encontrar estos 4 fases. Pues bien, el día de hoy les presento este pequeño anécdota, cuento, que se llama Tata José Tlacomisto, el señor José Tigrillo. Cuentan los abuelos, y a mí me lo contaron, lo viví y lo comprobé. Había un señor que tenía a su hija, se enfermó, literal se enfermó.
La mitad de su cuerpo estaba frío, y la mitad de su cuerpo estaba bien, pero sus ojos de esta señora no los podía abrir, como si tuviera arena en los ojos. El papá con su yerno visitaron a varios médicos y dijeron, no, pues que está bien, solo es estrés, solo otro diagnóstico que les daban. Mas, sin embargo, el papá de esta señora dijo, no, necesito buscar la otra forma de, y yo sé que se puede, y yo sé que conozco a alguien. Entonces él sabe de su compadre, del trabajo que hace su compadre, porque ellos han trabajado juntos. Y entonces dice, pues no pierdo nada con ir a ver a mi compadre. Entonces se prepara con un contenedor de mezcalito, se va, sale en la noche, prepara su machete y se va. Llega a este pueblo y le va hablándole a su compadre, compadre, pues vengo a visitarte. No, pues qué bueno, compadre, pásale, vamos a platicar. Mire, yo le traigo un asunto muy delicado, compadrito. Pues dígame, aquí estoy, ya sabe que un compadre nunca se le niega la ayuda. Y usted sabe quién soy. No, pues, fíjese que mi hija, y le empieza a contar la situación de su hija, ¿no? Cómo estaba enferma, cómo han visitado doctores y todo eso. Dice, no, compadrito, lo que yo presiento, que tu hija no es una enfermedad de los letrados que son los médicos. Es una enfermedad que podemos curarlo nosotros, ¿no? Él dice, pues, si gustas nos tomamos otra copita, yo, si te quieres regresar o si no puedes quedarte en la casa, pues yo hoy tengo que trabajar. Ahorita les hablo a mis amigos y vamos a buscar. Tengo amigos que viven en el cielo, son esas bolas de fuego, y también tengo mis amigos animalitos que están aquí. Ellos me informarán, no te preocupes. Bueno, el hecho que se tomaron otros 3 copitas y le dice, bueno, compadre, yo me regreso a mi pueblo. Bueno, en media hora ya estoy allá. Yo tengo que trabajar, pero mañana vienes. Le dice, mañana a primera hora te quiero ver aquí, porque mañana mismo te tengo la información. Yo tengo muchos amigos, pero déjeme la bebida, le dice, déjemelo, y si traes cigarritos, dámelos. Yo ahorita voy a visitar a unos amigos para que vayamos a trabajar, ¿no? El chiste que el señor se vino a su casa, mañana, al día siguiente tempranito, ella estaba presente. Le dice, a ver, compadrito, dígame, ¿qué se trata? Sí, compadrito, dice, ya lo detectamos donde lo tienen. Lo tienen amarrada, dice, está un pozo de agua, la mitad le amarraron con palillos y le echaron tierra en los ojos para que no lo reconozca a estas personas, y lo tienen dentro de un pozo de agua. Pero esta noche iremos a rescatarla, no se preocupe, compadre. Ya vimos cuál es su nahualito de tu hija y la rescataremos. Usted no se me preocupe. Lo que sí necesito es un chivo. Necesito que usted me dé un chivo. Eso no es solo para mí, porque le tengo que invitar a mis amigos, los que vamos a ir a hacer el trabajo. Le dice, bueno, pues yo traigo un poquito de dinero. ¿Qué te parece? Mejor véndeme un chivo de los que tú tienes. Te dejo el dinero y si no completo, pues vengo mañana y te completo el dinero. Dice, bueno, no hay problema. Pues hicieron el trato para el pago del chivo y se fue. Y le dice, mañana vienes. Mañana vienes, me traes flor de pericón, cigarro, copal y un poco de agua de colonia. De acuerdo, no hay problema. Se vino el señor. Al día siguiente, lo más temprano que llegó y le dijo, ya llegué, compadre, pues aquí estoy. Sí, 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 compadrito, no te preocupes. ¿No traes un fuertecito por ahí? Le dice, un mezcalito, un aguardientito. Le dice, sí, pues invíteme. Se tomaron de 3 copitas y le dice, ¿sabe qué, compadrito? Tu hija ya la rescatamos. Tu hija ya la rescatamos. Ya está bien. Mira, la tenían resguardada. Entonces, en lo que yo fui, empecé a platicar con las personas. Oigan, ¿por qué maltratan pues a este animalito? Déjenla. En lo que yo estoy platicando con ellos, los estoy distrayendo, le dice, mi hijo es un animalito más grande por la parte de atrás.
Empezó a rascar en la tierra, a rascar, y sin que se dieran cuenta lo rescató. Ya lo tenemos en nuestro hogar de nosotros y estará protegida por nosotros. Dice, mira, esta agua de colonia, ahorita lo preparo, le empieza a hablar, empieza a rezar, flor de pericón, copal. Dice, compadrito, llévate este flor de pericón, este copal, ya lo preparé, esta agua de colonia. Cuando tú llegues a tu casa, úntale todo su cuerpo a tu hija, esta agua de colonia, y con tus saumerios sahuma a tu hija. Y con eso tendrás. Pero te anticipo, llegando le dices a tu yerno o quien esté, que se vaya a buscar un pescadito, porque es un abuelito, come pescado. Bien, el señor contento se vino, se regresó. Y como le hizo, como le dijo su compadre, le puso todo esa agua de colonia. Y en ese momento empieza a sahumar, empieza a rezar, a hablar, todo su energía. Como en media hora, la señora abrió los ojos y dijo, pues tengo hambre, prepárenme un pescado. Se dio un baño, como si nada, tranquila. Mientras que un doctor dijo, es que hay que operarla, posiblemente tiene un parálisis y bueno, un tratamiento carísimo. Y a partir de ese día, esta señora le llevaba, cada año, le llevaba, pues, alguna pequeña despensa en agradecimiento, ropa al Señor, le daba dinero, lo resguardaba. Y eso de lo que les acabo de hablar, fue algo real. Pasó en la familia. Eso le pasó a una de mis hermanas. Mi papá era el señor que andaba buscando la medicina. Sí. Entonces, ¿eso es real? Sí. Hay un consejo también de ellos, que cada diciembre que finaliza el año, dan una ofrenda que se llama una flor. Xochitl. Y Xochitl es una vida humana. Haga de cuenta, si nosotros somos un círculo y decimos, pues en este año le toca ya dar una flor. A partir desde que me dicen que me toca ofrendar una flor, yo empiezo a buscar a quién ofrendar. Que sea, si tengo nietos, uno de mis nietos, uno de mis hijos, y si no, tendré que ofrendarme yo. Esa es la flor. Así funciona ese consejo. Así lo hablan los abuelos. Así lo dicen los abuelos. Que bien esto tiene sus ventajas, por supuesto. Tiene sus desventajas, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Se maneja, si matan a tu animalito, te mueres tú. ¿Y eso existe en este pueblo? Sí, en este pueblo y otros pueblos. Y hay muchas anécdotas más de este tipo de cosas. Sí, yo lo he convertido como en cuento, pero es algo real, es algo que nos pasó. Bien, vamos a adentrarnos con por qué les hablaba del ser náhuatl. Porque el día de hoy nos vamos a empoderar, vamos a meternos en la energía del conejito. El conejito es muy fértil. Cada mes, produce muchos conejitos, ¿no? Hacen nacer muchos conejitos. Es uno de los animalitos muy fértiles. La fertilidad de nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos mucha fertilidad aquí y en nuestro cuerpo. Como esa energía que está ahí. ¿Saben por qué? Porque aunque no estemos conscientes, sabemos que la espiritualidad es conocernos a nosotros mismos. Saber cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros puntos no tan buenos para nosotros. Entonces, empezamos a crear muchas ideas. Eso es bueno, por supuesto.
muchas emociones. Tenemos muchas emociones, ¿sí? Pero si no sabemos controlar estas emociones, las emociones nos van a manejar a nosotros. Conocimiento, ¿no? Pues sí, sin duda. Todos somos hombres de conocimiento. Por eso les hablaba, les decía yo, una de las concepciones de Nahual es ser hombre de conocimiento, pero de ese conocimiento práctico, si se acuerda. Proyectos, tenemos un sinfín de proyectos, ¿no? Además, cuando es el año nuevo, ¿no? Pues ahora sí voy a ir al gym, voy a aprender inglés, voy a aprender náhuatl. Un sinfín de proyectos que tenemos, ¿no? Pero el punto es que nosotros sepamos ordenar estos proyectos, ordenar estas ideas. Nuestra cabeza, objetivos, metas económicos. ¿Por qué no? Por supuesto. El recurso económico también es bueno cuando lo enfocamos en el beneficio de los demás, cuando lo enfocamos para ayudar a los demás. Sí es bueno, no es malo. No es como nos lo maneja la religión católica. Dice, no, entre más pobre seas, es mejor porque te vas a ir derechito al cielo. Hasta lo dicen en un chiste. Oiga, padre, ¿y por qué no me adelantan tantitito? Porque pues, ¿no? De ese cielo que yo quiero vivirlo acá. En fin, nuestra mente, nuestro cerebro llega a formarse como este que tenemos aquí, miren, todo un revoltijo. Muchísimas ideas, muchísimo conocimiento, pero ahora, esa espiritualidad, enfocarlo a lo que queremos ser y todo se va conectando por añadidura. Si yo estoy bien centrado en mi espiritualidad, necesito conocerme. Si me conozco, ¿en qué puedo mejorar y en qué ya lo estoy haciendo bien? Eso me va a ayudar a que mis emociones estén más armonizadas, no equilibradas, armonizadas, ¿sí? Lo que les decía la clase pasada. Llega alguien, me empieza a insultar, claro. Mi Aquetzamani, estoy como esa agua inamovible. No pasa nada, no armo una tormenta. El conocimiento, todo el conocimiento que tengo me va a ayudar para enfocarme en la espiritualidad. Hay mucho conocimiento, si viera cuánto conocimiento hay. Pero debemos de seleccionar conocimiento que nos ayude a vivir este sendero que nosotros decidimos hacer. Proyectos, tenemos muchos proyectos, pero debemos de conjuntarlo, un solo proyecto. Logremos un solo proyecto. Si nosotros vivimos en la armonía, en la espiritualidad, todo lo demás, créame que va a ir llegando poco a poquito, ¿sí? Debemos de ordenar esto, miren, este revoltijo de conocimiento. Pero para ello nosotros podemos hacer los siguientes ejercicios. Ejercicios a realizar, compañeros. Elaborar un proyecto en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, lo podemos hacer, ¿sí? El primer paso es, ¿cuál es mi proyecto espiritual, emocional, sentimental, física, intelectual, laboral, familiar? ¿Se puede? Sí, sí se puede, compañeros. Ya hice por separado, pero ahora, ¿cómo le hago para conjuntarlo? ¿Se puede? Por supuesto que sí se puede. Acuérdense, nosotros somos descendientes de anahuacas y los anahuacas no lo dividían, que aquí matemáticas, aquí biología, aquí ingeniería, no, ellos lo trabajaban de manera en conjunto, pero bien centrados en sus ideas. Tenemos que escudriñar en la sorteo, en la gran tierra. Debemos, el conejito, les decía yo, empieza a escarbar, hace sus cuevas, ahí vive, es un lugar de protección, ¿sí? Debemos de hacer esto como lo haría un conejo, busca la información, pero nosotros como no somos conejos,
nosotros vamos a buscar escudriñar ¿qué? Información útil para nuestra formación, nuestro crecimiento espiritual. Para mí lo básico, el crecimiento espiritual. Lo demás es complemento. El conocimiento requerido en talleres, en libros. Recuerden, no todos los libros son fértiles para nuestro conocimiento y para nuestra vida. Eso es lo que debemos de hacer. Cada uno de nosotros va a empezar a buscar esos libros que les sirvan para su logro de la gran meta que tiene, de vivir en el Ashkan Guanica. Sí, por vivirlo el aquí y ahora, pero también tener una meta de vida. Sí, dicen algunos compañeros, ¿para qué planeas tantos proyectos? ¿Acaso vas a ser eterno? ¿Acaso mañana vas a despertar? Estoy consciente, pero también, ¿acaso me moriré mañana? Tampoco lo sé, ¿verdad? Entonces, también necesitamos hacer eso como conejos. Tener en cuenta que el conocimiento nos da un estatus dentro de nosotros mismos, dentro de la espiritualidad. Ahora bien, todos requerimos de un conocimiento. A veces, yo por eso les decía, seguimos un mismo sendero, pero cada uno de nosotros va siguiendo un caminito. Porque lo que yo persigo, pues es este camino de la espiritualidad. Pero quizá para otros compañeros es como una forma de vida, pero a algunos es una herramienta para lograr autorrealizarme. Sí, porque a veces no nos sentimos autorrealizados. Sí, queremos siempre que poco a poquito vayamos encontrando ese camino. Y cuando ya encontramos ese camino y un poquitito que alguien nos guíe, lo lograremos, se los aseguro. Pero que se termine el conocimiento no se termina, compa. Se los aseguro. Y hay que trabajar sobre eso. Pero tampoco nosotros no nos mortifiquemos. Ah, híjole, pues es que tengo que hacer el ejercicio y no. Traten de disfrutarlo a su ritmo de ustedes. Descubrir las 400 formas de embriaguez. En la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión, más que como ese embriaguez, el tlahuantilistli. Tlahuantilistli, ¿qué es la embriaguez? Cuando yo tengo pasión por los ejercicios, un ejemplo, el primer ejercicio que es el observa, calla y aprende, yo tengo esa pasión de aprender. Pues todas las mañanas contemplo, observo, ¿no? Observo todo a mi alrededor. Algunos me dicen, oiga, ¿y tengo que irme a un bosque? No, rumbo a tu trabajo, observa. No mires, observa. Y encontrarás muchísimas cosas que a veces cuando lo hacemos de manera desapercibida. La embriaguez por el conocimiento, me pongo a leer, lo asimilo y lo practico. La embriaguez, la pasión por servir. Parece una frase de políticos, la pasión por servir. Ajá. Es la pasión de servir. ¿Cómo? Si se me da una oportunidad de ayudarle a alguien, pues lo ayudo. A veces pensamos, pues sí, la ayuda debe ser siempre económico. No. Desde el hecho de escuchar, que te diga, oye, si yo tengo este problema, sí, dime, interésate por ese problema, quizás no es tuyo,
pero le puedes dar alguna palabra de aliento. Eso es servir. Ayudarle a alguien en el camino que no puede levantar alguna cosa pesada. Eso es servir. ¿Sí? De que alguien me pregunta, oye, ¿tú qué sabes de esto? Pues yo sé esto y esto. Eso es servir. Saludar. Eso es servir. Y lo que nos cuesta más. Los que sabemos que le caemos mal a esa persona y todavía lo saludamos. Hola, buenos días. Y hasta escuchas, dices, te dice cosas. Eso es servir, compañero. Esa es la embriaguez. De embriagarnos por hacer lo que hacemos. Lo que de manera occidental nos dice, hazlo con todo tu amor. Hazlo desinteresadamente. Es eso lo que necesitamos aprender. Sí. Me acuerdo que en una conferencia yo veía ahí en las redes un japonés que decía, si vas a barrer, barre con pasión. Si vas a hacer el amor, pues hazlo con pasión, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo con pasión. Nuestros abuelos ya lo practicaban. Por eso vas a ser tú tu propio maestro del vivir en esa armonía, en ese disfrute, en ese deleite. Son 400 formas. Con eso, o si quieren más, pues sí puede haber más, ¿no? La de escribir. O póngale que no son 400, que sean 2, 3 cosas que lo hagan. Es más que suficiente. Ahora, como buenos conejitos, vamos a seleccionar nuestra cuevita del conocimiento, compañeros. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra cuevita del conocimiento? En nuestro hogar, podemos encontrar un espacio donde nos sentamos, donde nos sentamos y digamos, aquí me siento contento, tranquilo. Y en esa cueva del conocimiento va a ser nuestra cueva de transformación. ¿Sí? Cuando nadie nos está observando, nos quitamos, como es en Nahual, nos quitamos de esta piel, lo tiramos y decimos, no, pues actúo como yo quisiera ser. Y en esa cueva, compañero, peguen todas las frases de ahorita ese es el ejercicio número 8. Peguen todos porque en cada uno de los ejercicios hay una frase, compañero. ¿Sí? Si se acuerdan, hay una frase. Póngalo, péguenlo, ¿no? Inclusive hay una frase, en algún ejercicio hay una frase que decía, ne Juanito natiu. Inclusive, te ves en el espejo, le decía, te Juanito natiu, tú eres tonatiu. ¿Se acuerdan? Entonces, en esa cueva de su conocimiento, peguen todo lo que les motiva. Ser. Quítense esa piel, esa máscara que lo tenemos que poner en ciertas situaciones. ¿Sabían ustedes que también las 400 formas de embriaguez son 400 máscaras? Cuando estoy con mis amigos, hablo diferente, ¿no? Inclusive hasta digo lepeadas ahí, echando relajo, en confianza. Cuando estoy con mi familia, pongo otra máscara, ¿no? Pues más serio, porque pues ahí están los hijos, está la esposa, la pareja, ¿no? Al igual cuando estoy con mis alumnos, pues tengo que ponerme otra máscara pues, diferente, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esta cueva del conocimiento, pongámonos esa máscara que queremos, ¿no? Siéntanse Ocelo, siéntanse Cuautli, Ozomatli, Malinali. En ese momento disfruten, por eso es su cuevita de ustedes, su lugar secreto. Y ahí
donde van a ordenar todos estos proyectos que les decía, donde van a ordenar todas estas ideas. Es en esa cueva que ustedes pueden llorar, pueden gritar, pueden regañarse, pueden motivarse. Vaya, donde puedan ser ustedes mismos. ¿Es necesario? Sí. Es necesario reencontrarnos con nosotros mismos. Ser nosotros mismos. A todos los demás les podemos mentir, poniéndonos una máscara. Pero, mentirnos a nosotros mismos, hermano. No, no podemos mentirnos, ¿sí? Por eso, al inicio de esta clase, yo les decía, ¿ustedes son nahual? ¿Qué es un nahual para ustedes? Decía un compañero, es un hombre de conocimiento. Por supuesto, es un hombre que puede transformar y transformarse. Claro que sí, tenemos esa capacidad, o lo que le llaman algunos autores, el libre albedrío, compañeros. Pero para ello, para que podamos cambiar, necesitamos voltearnos hacia nosotros mismos, hacia nuestro ser interior. A veces queremos imitar a otros. Yo quisiera ser como fulano de tal. No, sean ustedes originales, sean ustedes mismos, porque somos irrepetibles nosotros. Pero para ello debemos de saber ordenar nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo eso, primero en nuestro beneficio, después ponerlo al servicio de los demás. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos, compañeros. Permítanme. Ahí está. Vibrar con Metzli Tecusisteca. Vamos a vibrar con la luna en su forma femenina y en su forma masculina. Vamos a buscar este ejercicio para Toshli. Vamos a necesitar un contenedor de agua, ya sea una vasija, una olla, ¿sí? O un estanque o un lugarcito donde pueda reflejarse la luna con el agua. Y pedirle a la madre y al gran padre de Cusistecatl que nos ayude a fluir para lograr nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Ya tenemos nuestro gran proyecto. Ahora vamos a pedirle a Tecusistecatl como la energía masculina y Metzli como la energía femenina, que nos ayuden a fluir en este gran proyecto. ¿Sí? Pero para ello, acuérdense, 3 cosas debemos de tener en cuenta cuando nosotros vayamos a pedirla a estas energías. Agradecer, pedir y comprometerse. Un ejemplo. Te agradezco, mi gran madre Metzli, mi gran padre Tecusistecatl, por todo lo que me has dado. Estoy muy agradecido. Y por todo lo que no me has dado, también estoy agradecido, porque sé que el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza que tú tienes, me va a llegar cuando yo esté preparado. Y por eso estoy muy agradecido. Te pido tu conocimiento para vivir y fluir en esta vida como nahualito y armonizarme con el agua, con la tierra, con todo lo que vibra a mi alrededor. Dame fortaleza, dame ese conocimiento, dame esa iluminación, dame esa chispa que me ayude a encontrarme a mí mismo. Me comprometo
a vivir con tu conocimiento, desde tu sabiduría, desde tu vibrar, para que yo pueda servir mejor a mis hermanitos, a mis hermanitas, a mi comunidad, para que yo pueda representar a través de mí tu energía. Ese es un ejemplo, pero debemos de tenerlo ahí, el agua. Y este ejercicio, si se acuerdan, los que ya hemos hecho este ejercicio, debemos de hacerlo cuando hay luna llena. Porque como dice aquí, tomar la posición de un conejito. Nosotros vamos a vibrar con la energía del conejo. Sentir esa vibración de la tierra, además de percibir y disfrutar la armonía de la naturaleza con los oídos y con el olfato. El conejito siempre está atento con el oído, percibiendo todo lo que vibra. Y nosotros vamos a potencializarlo. El mismo conejito con el olfato. ¿Sí? Debemos de armonizar, debemos de disfrutar este ciclo como este conejo. ¿Sí? Observar, disfrutar, aprender, enseñar y armonizarnos con el ciclo lunar, además de desarrollar la intuición femenina. ¿Sí? Esa intuición, esa percepción femenina. Porque acuérdense, nuestro cuerpo es 75% agua, por lo tanto debemos de saber fluir, debemos de saber encontrar y reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Sí? Bien, ahora, también nosotros cuando hagamos este ejercicio, que acuérdense, este ejercicio debe de ser de noche, por eso se recomienda con la luna llena, estar en la posición de un conejito, sentarnos en la posición de un conejito, estar percibiendo este conocimiento, transmitiendo esa información, ¿sí? Sé que para algunos, a lo mejor no han hecho los ejercicios, desde nosotros decimos, híjole, ¿cómo me voy a sentar? ¿Cómo poner? O sea, yo, o y si me ven mis vecinos y van a decir, bueno, pues ¿qué? ¿No? Es esa parte que debemos de quitarnos, ¿sí? Es eso que nosotros debemos de entender, que estamos haciendo algo nuevo, algo que no nos lo permite el sistema. Ahora bien, nos dice que debemos de saber administrar esta energía y enfocar a lograr nuestro objetivo. Compañeros, debemos de saber que hay ladrones de energía y por ello debemos de protegernos. Sí, uno de los ladrones de nuestra energía, creo yo que la gran mayoría nos ha tocado en alguna etapa de nuestra vida lo que le llamamos nosotros la envidia. Es un ladrón de energía que absorbe. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros vemos, decimos, ¿cómo le hace ese cuate? Que no le hace falta nada, vive bien, tiene esto, tiene el otro, tiene... Ojalá se enferme y le pase algo para que venda todo eso. Es un ladrón de energía, porque ese ladrón de energía no nos permite enfocar en cómo lograr nuestro objetivo principal. Está el otro ladrón de energía, la desidia. ¿Qué es la desidia, no? El de posponer.
pues lo hago mañana. Tendré tiempo mañana, Lorena. Es que no tengo los materiales que me pidieron para hacer el ejercicio, pues no lo haré. Llega la otra semana, híjole, no lo hice el ejercicio, pues lo haré para la otra semana. Y eso son ladrones de energía. No, apenas dos. Tenemos el otro ladrón de energía, que a veces es tan sutil que no lo percibimos. Sí, no lo percibimos. ¿Cuál es? Es esa parte, el desanimarnos a nosotros mismos. El de no autoconocernos y autorreconocernos que somos Teotzin. ¿Qué es Teotzin? Somos energía sagrada. Y al no reconocernos, nos debilitamos y cualquier tonto, ignorante, nos dice, tú lo vas a lograr. Por Dios, nomás mírate. ¿Quién eres? Tú no eres nadie para cambiar al mundo. Es que no necesitamos cambiar el mundo. Necesitamos cambiar primero nosotros. Después, cambiar nuestro entorno. ¿Cuesta? Mucho. Mucho. Pero cuesta más no saber. Entonces, compañeros, el ejercicio que les recomiendo que hagamos es básico. Es básico esto, autorreconocernos que nosotros tenemos la energía de nuestro tonal y de nuestro náhuatl. Somos hombres de conocimiento, son mujeres de conocimiento. Y que lo podemos lograr. Ordenar nuestras ideas, eso nos ayudará a retomar nuestro sendero, nuestro camino, que nos lo trazamos nosotros. Hasta aquí, compañeros. Sería el ejercicio del touch. ¿Alguna pregunta o algo? A lo mejor en algo no me di a explicar muy bien. Los escucho. Salud, profesor. El ejercicio que puso del conejito se hace en una tina, ¿verdad? Sí. Lo podemos poner nuestra tinita de agua. Ajá. Y enfrente de él posicionarnos como este conejito y pedir esa sabiduría. Ok. Armar nuestra cuevita del conocimiento. ¿Sí? Sí. Eso es súper importante. No lo obviemos, compañero. Sí, compañera Rosa, del compañero Ramón. Adelante. También acá ponemos nuestra velita, ¿verdad? Y nuestras flores, nuestro copalito, ¿cierto? Se me pasó eso. Sí. De nada más. Sí, tenemos. Nuestras flores, nuestro copalito, nuestra velita. Acuérdense, nuestra intención siempre, vamos a utilizar una velita, algunas flores y nuestro copalito para ofrendarle a Tecusistecas y a Mes. Siempre, eso siempre lo vamos a tenerlo presente en esta ceremonia. Y cuando hagamos la ceremonia, vamos a prender nuestra velita y hay que dejar hasta que se acabe esta velita pequeña para terminar nuestra ceremonia. No se apresuren. Pues nomás le voy a pedir algunas cosas. No, conéctense con él, con la respiración que yo les decía. Yo sé que al primer intento nos va a costar mucho, pero no se desesperen. Poco a poquito nos vamos a ir conectando. ¿Eso es bueno? Sí, acuérdense. Entre más practiquemos, más tendremos resultados. Pero no se les olvide
de que ese es el precio que vamos a pagar. Y no se sorprendan que al día siguiente, si hoy en la noche lo queremos hacer, aunque lo recomendable es martes o viernes, si ya no lo quieren hacer, al día siguiente se van a sentir débiles, como si hubieran caminado kilómetros. Sí. ¿Por qué? Porque es el pago que nosotros les damos a las energías, a la noche, al aire, a la tierra. Ese es el pago. Es el tonal, la energía. Es esa energía con lo que nos cobran ellos. ¿Sí? Porque es lo que a veces, cuando, bueno, en mi caso, mañana haré un ritual que es precisamente con tecpal, con el cuchillo de pedernal, y pues uno de ellos es el ayuno, ¿no? Y algunos materiales, herramientas que piden para hacerlo. Pero sí, o sea, uno debe estar consciente que al día siguiente pues va a amanecer cansado, ¿no? Débil. Eso es normal. Sí, compañero Ramón. Walter y Tamasiani, ¿Te Noiniguan, puede Valtenonitzi? muy buenas noches a todos. Más bien es una pregunta, porque bueno, hace un momento nos explicó que Nahual era un hombre de conocimiento entre muchas más. Me quería preguntarle si desde su punto de vista el Nahual es un nivel de conciencia antes que el Tolteca o son similares. Tlazocamati. Sí, hermanito. Miren, este conocimiento ha persistido desde los toltecas, desde los mexicas, los hermanitos wixárikas lo practican, los hermanitos de la parte norte, Estados Unidos, lo siguen practicando. Ponga la uno. Entonces es algo que está vivo. Está vivo, aunque lo quieran maquillar algunos. ¿Sí? Ahora, ser nahual, primero, el primer paso para hacerlo es autoconocerte. Decir, yo soy, por ejemplo, yo soy Seocelo, de acuerdo al tonal Poali. Pero mi energía me identifica más con el tecolotl que mi tonal. Ahí está, tecolotl. El acompañante de mi Señor de la Noche. Y me identifico con el tecolotl. Entonces empiezo a pensar cómo aprende, cómo vive un tecolotito. Pero la otra parte, me encanta del coyote. Entonces es esa parte de decidir. Primero, autoconocer. Y ahora, tal como lo conciben y lo cuentan nuestros hermanitos, los que piensan como occidentales, como europeos, que dicen el nahual es alguien malvado, es alguien que hace daño. Sí. Que podemos llegar a un nivel a transformarnos, a llegar a ver a través de los ojos de algún animalito, de algún fenómeno. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Inclusive hay compañeros que dicen, no es que son malos los nahuales. No, hermanitos, acuérdense que no se les olvide, nosotros somos una forma dual, somos una dualidad. Por eso nuestro trabajo es estar aquí, miren, en el centro, en la armonía, que mis decisiones
que yo tome, estaré consciente que tendré resultados. ¿Sí? Y no es exclusivo nada más de los nahuas, no. De todos, de todas las culturas anahuacas. Y está vivo, se sigue practicando. Pero el primer paso es esto, autorreconocer. ¿Sí? Dicen algunos, ¿son malos? Nosotros, así como ahorita estamos. Ahorita les estoy hablando bien, pero les empiezo a insultar, a decirle cosas obscenas a ustedes. ¿Cómo van a actuar? ¿No? Me podrán contestar igual o peor. Sucede lo mismo. Si alguien te hace daño, pues te tienes que proteger, tienes que repeler a este daño. Pero ahí está, somos seres sensibles, ¿sí? Que algunos lo utilizan, este conocimiento y esta energía para hacer maldad, sí. Que algunos lo utilizan, este conocimiento para hacer la bondad, sí, sí, compañeros. Eso es algo que no es un tabú, es cierto, es parte de la vida, sí, sí, compañeros. Bueno, no sé si les haya yo tratado de explicar o contestar su pregunta, compañeros. La Sojkamati. Tlazohcamati Miak. Ujú. ¿Alguien más, compañeros? Sí, buenas noches, maestro. Una pregunta. Buenas ¿Cómo he noches, podido hermanito encontrar Pedro. cómo he podido encontrar su canal? Yo lo he buscado y no lo puedo encontrar porque me gustan las clases que usted imparte de náhuatl. Se llama Yaucelotecolot. Si gusta, lo envío por el grupo del maestro Miguel. O le doy mi número de teléfono, le mando como le hiciera para que me tenga en contacto y me mande todas las informaciones de lo que usted hace. Claro, mi número es el 757 757 136 136 33 33 71. 71, se lo repito. Ujú. 757 136 33 71. Ya nada más Ujú. le agrego el código de larga distancia. ¿Y su nombre, maestro? Ya aparece como Yaox Pragedis Martínez Cruz. Pragedis Martínez. Sí, ya vean, Pragedis Martínez. Pragedis. Y ahí Sí, maestro, aparece nada. ahí aparece mi máscara. Ok, maestro, nada más. Recuerdo. Gracias, maestro. Cuídese mucho y gracias Sí, por enseñarnos. Muchas sí, gracias por hermanito. compartirnos. Gracias a ti. Bien, compañeros. Pues no sé si hubiera alguna pregunta. Y si no, pues por mí sería todo. Para esta semana trabajaríamos con Toshli. La próxima semana, el otro martes, ese sí ya tengo la presentación, ¿eh? Esta vez sí me pasó. Ese es el único que no lo había guardado ahí en la computadora. Pero bueno, el día martes vamos a hablar con el agua. Vamos a trabajar con el agua. El número 9 es el más pesadito también. Es el número nahualico. Por eso desde este ejercicio necesito que tomen conciencia que somos unos nahualitos. Sí, compañera Rosa. Quetzaltyohualli, Tecmestiani. Buenas noches. Una Buenas pregunta, noches, hermanito Tana. Una Sí. pregunta, maestro. Yo tengo la curiosidad de saber si este ejercicio, porque usted ya nos habló claramente que se debe de hacer en luna llena, Ujú. pero yo tengo la curiosidad de saber si esto podría extenderse a trabajar también con las 4 fases
de la luna. La luna creciente, la luna nueva, la luna llena, ¿verdad? El cuarto menguante. Son 4 momentos bien específicos, porque si vamos a hacer este ejercicio en luna llena, pues tengo que esperar un mes, acaba de pasar la luna llena. Así es. Entonces, yo me pongo a pensar si también habrá algunas maneras de trabajar con las otras fases de la luna, maestro. De preferencia, bueno, a mí es lo que me enseñaron los abuelos, de preferencia que sea luna llena. Cuando esa luz se refleja en el agua, porque su energía vibrante, dice, llega directamente al agua, en el espejo en donde nosotros nos vamos a ver para esa noche. Ahora, lo que usted dice, abuelo, es súper importantísimo de las 4 fases, pero eso lo hacemos las 4 fases cuando vemos el ejercicio en el tercer círculo. Ahorita estamos en el cuarto círculo. En el cuarto círculo como que es un bagaje de todo lo que podemos desarrollar. Son 4 círculos, hermanitos. El cuarto lo estamos abordando, ahorita tenemos el número 8. Y con los demás estamos en el número 10 porque es el más fuertecito. Está el tercer círculo. Ya es lo que dice el abuelo Tona. Son 4 veces con estos 4 etapas y te tienes que ir adaptando, conectándote con la luna, con las fases lunares, en la luna creciente, cuarto menguante, luna llena, luna nueva. Son 4 etapas. Y cada uno de ellos implica hacer ciertos ejercicios y ciertas ofrendas para hacer esta conexión con el conejito y con la... Y los abuelos que están en el primer círculo, eso, la gran mayoría, ya pueden hacer este trabajo que les decía hace ratito, la de transformarse, la de transgredir tu energía, meterte en el cerebro, en el cuerpo de ciertos animalitos, de ciertas energías como la neblina, como el aire, todo ese tipo de cosas. Esos son los que están en el primer círculo, ¿sí? Entonces, sí es toda una vida esta preparación. Algunos lo aprenden rápido, algunos vamos a nuestro ritmo, pero sí, ahí estamos. Sí, compañera Rosy, la escuchamos. Perdón. Buenas noches, maestro Yaol. Buenas noches. Mire, yo no me conecté un poquito ya tarde, pero no sé si sus pláticas las tenga en su página de Tecoyo. ¿Cómo se llama? Tecoyo. Yaocelotecolor. Yaocelotecolor. Ok, entonces, lo voy a buscar en esas páginas para ver cómo empezar los ejercicios, porque no he hecho ningunos ejercicios y me avergüenza decir, maestro, pero fíjese que yo soy de las personas de que no digo, mañana hago las cosas, ¿verdad? Pero me sucede algo muy, no sé si es por la edad que tengo, no sé qué, pero si viera cómo duermo, híjoles, me duermo tarde y me levanto súper tarde. Entonces, quiero enseñarme a trabajar con esa parte mía para poderme estar como más centrada en ese trabajo de que me están robando las energías. Entonces, fíjese que yo como danzante siempre me piden llevar el fuego. Entonces, para nosotros a veces he dado hasta un taller de 2 horas acerca de lo que es el fuego, cómo el fuego nos limpia, como que si llegara una luz por nuestra cabeza y nos limpiara de todo, pero la gente que llevamos ese trabajo, muchas veces
terminamos muy cansados. Entonces yo trato de llevar, siempre les he dicho en los talleres que la persona que me enseñó me decía que tenemos que llevar 3 piedritas energéticas. Es un cuarzo blanco, un jade y una obsidiana. Y esos tres piedritas energéticas tienen mucho que ver, porque el cuarzo blanco nos limpia las emociones, y luego pues también es muy representativa, es el sudor, todo la agüita, la saliva, entonces las lágrimas, y son las emociones, y el pedernal tiene también bien mucho que ver, porque el pedernal es el que como doble filo. Por un lado construimos y cortamos, y con el otro podemos hacer mal con esas palabras. Entonces tiene el espejo humeante, la piedra de obsidiana, donde nosotros nos reflejamos a nosotros mismos, y tenemos que ver a nuestros hermanos como nuestros propios yo. Y entonces también significa, por ejemplo, la lengua que tiene el sol, y que es con la palabra, que es bien importante, que antes, en vez de que dieran un papel escrito, valía mucho su palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra palabra vale mucho, ¿verdad? Y el otro, pues el verde, el jade, es el verde de las montañas, y pues ese significado es de nuestros alimentos, todo aquello con que nos nutrimos. Pero ¿qué creerá que yo, por decir, uno a veces mucho habla, pero muchas de las cosas que uno dice no las lleva uno a cabo con su persona? Siempre llevo mis piedritas, porque siempre me están pidiendo que lleve el saumador y eso, pero sí tengo muchas cosas en mi persona que yo siento que tengo que cambiar para mí misma. Entonces, sí, a él le voy a agradecer, no sé qué oración o cómo le puedo hacer para dejarme mi flojera a un lado, y pues estar consciente de que le estoy haciendo un daño a mi propio cuerpo, y así, si uno le hace daño a su propio cuerpo, pues que las demás personas no esperen también como algo bueno de nosotros. Pero yo siempre con un corazón limpio, cuando somos las personas, trato de que pues que ellas estén bien, mis rezos para que ellos fluyan y todo. Pero pues yo creo que también esa limpieza tiene que ser para mí misma. Muchas gracias, maestro. Gracias por todo su trabajo. Yo estoy muy, muy agradecida con usted por todo su bonito. Me gusta mucho por su humildad, por su sencillez, que todo lo que usted transmite, eso me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Sí, hermanita, muchísimas gracias. Sí, mire, tenemos ahí el canal de Yauselotecolos, están los ejercicios. El 1, ¿no? ¿Cuál es el 1? Observa, calla y aprende. El 2, guarda tu silencio interior. Tienes que nombrar a tu ego, a tu yo interior, a tu tonal, a tu nahual, para que pueda trabajar junto. Y así son todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, ahorita estamos tratando de promover el náhuatl, el aprender náhuatl, una sola palabra. 2 palabras, 2 conceptos. Pero todos estos conceptos tienen un valor profundo. Yo ayer ya les hablaba, ahorita me estoy atrasando con los videos, pero tenemos que grabarlo hoy. Es una de las ofrendas que estamos haciendo, porque siento que ustedes también tienen pues que administrar su tiempo, no el trabajo, hay que hacer esto, hay que cumplir con el otro. En cambio, teniendo los videos, pues ya en su tiempo, su pequeño espacio, 2, 3 minutitos, lo pueden ver y aprenden una palabra. El Ashkan Wanika. Él vive en el aquí y en el ahora. Tu pasado es pasado, eso es solo
es el resultado que ahora eres tú. Pero lo que disfrutes ahorita, el Ashkan Wanika, eso te ayudará a vivir una vida más armoniosa. Y ya empezamos con los números. El número 1, C, de SEM, de centro. También ahí tenemos, vamos tratando de hacer lo que podemos. En el TikTok también vamos subiendo algunos videos estos cortitos. Con la intención es que todos podamos acceder al conocimiento de nuestros abuelos. ¿Cómo? Si nosotros podemos contribuir con algo, pues hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Como les decía yo, nuestra ofrenda, vamos a ayudar con algo. No nos dediquemos a veces a criticar, es que el mundo es un cochinero, el mundo es... pero tú qué estás haciendo para que este mundo sea mejor, ¿no? Entonces, debemos de hacer esa conciencia y eso es ser un nahual. Sí, es ser un nahual. Saber que eres parte de un todo y todos somos parte de uno solo. Y hermanarnos, ¿sí? Maldad ya sobra mucho en el mundo. Tratemos de hacer el cambio en nosotros. ¿Sí, hermanitos? Entonces, hagamos la ceremonia, hagamos lo que tengamos que hacer. Y pues por cualquier cosa, pues ahí estamos en el WhatsApp. Tratamos de contestarle lo más rápido que podemos. También a veces nos entretenemos con algún arte, tallado de máscara, pintar algunas hojitas, mis alumnos. Pero bueno, tratamos también de estar al servicio de todos los hermanitos, ¿sí? Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues el día de mañana vamos a hablar de una temática, para algunos compañeros ya lo vimos, que se llama Teotzin. Ajá. Y tiene relación con lo que vimos el día de hoy. Teotzin. Todos los viernes vamos a trabajar con el Kaopuali, pero leyendo las energías como Akar, Tekpat, Xochitl, desde un lenguaje mucho más sencillo, mucho más práctico, ¿sí? No lo que está escrito en libros, no. Lo que nosotros podamos vivirlo, cómo vivir como Carrizo, cómo vivir como Ocelos, cómo vivir como Somatli, como Cali, como Zipacli. ¿Cómo podemos practicar eso de nuestros abuelos a nuestra vida cotidiana? Eso es lo que vamos a ir viendo todos los días viernes. Entonces, están cordialmente invitados. Mañana a la misma hora, 1 hora y media. Porque también después de las sesiones tenemos que hacer nuestros ejercicios. Nosotros estamos apenas en el tercer círculo. Ya casi terminamos, estamos en el Tecpat. Terminando eso, empezamos con el segundo círculo, pues a marcha forzada, pero aquí andamos, hermanitos. ¿Sí? Si no hay ninguna otra cosa más, pues se les agradece, se les quiere, se les estima, hermanitos, y pues aquí estamos. Gracias, maestro. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. ¿Qué más? Las ocamates, ¿cómo se ubican? Mostla. ¿Qué va? Mostla, no No, se tiene. ¿Qué va? ¿Te moitas que mostla?